Bueno, vamos a leer el versículo 1 y en Efesios 5:1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y ¿qué? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego fíjense cómo después hace una diferencia, ¿sí? Dice, pero, ¿sí? Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esta palabra, fíjense, nadie os engañe, ¿sí? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia, ¿sí? No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como qué, como hijos de luz, ¿sí? Y ahorita vamos a seguir, ¿sí? Y dice, andad como qué, como hijos de luz. Y sabes que en la Reina Valera ahí tiene un capítulo y dice, andad como hijos de luz. ¿Sí? Porque la realidad es que tú y yo nosotros tenemos que entrar y vivir conforme lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que Él ha hablado a cada uno de nosotros. Y en el verso 1 dice, sed pues imitadores, ¿sí? Y fíjense bien, nos dice de quién, de Dios. Cada uno de nosotros, ya sea en cualquier situación, imitamos algo, ¿sí? Porque la realidad es que muchas veces, yo recuerdo que aún de joven, cuando yo jugaba, imitaba a algún jugador. Cuando fui creciendo aún, yo veía personas donde yo decía, es que mi vida quiero que sea como la de él. Fui creciendo y vamos agarrando, porque la realidad es donde tú puedes ver algo y puedes decir, es que yo quiero como él. Pero fíjense bien, dice, sed pues imitadores, ¿sí? Imitadores de Dios. Ahora, aquí en este capítulo podemos ver que el apóstol Pablo les exhorta a imitar a Dios, ¿eh? ¿Sí? Les está exhortando, porque esta palabra imitar está hablando de una mímica o actuación, ¿eh? Ahorita lo vas a entender mejor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han actuado un papel, una obra? ¿Cuántos? ¿Y qué tal? ¿Te tienes que meter en ese papel o le das como sea? Te tienes que meter en el papel que estés tú expresando. Yo me acuerdo que cuando yo inicié con clases de canto, lo primero que me dijeron, ¿sabes qué? No son clases de canto, ¿eh? O sea, sí, pero me dijo, hey, vamos a interpretar, ¿sí? Y yo me acuerdo que mi primer clase me dio una hojita donde me dijo, conforme lo que lees, me la vas a cantar. Y me acuerdo que era de unos animalitos, me dijo, este es más o menos el movimiento, este es el tono y tú vas a darle, ¿sí? Y me acuerdo que esa pieza tan chiquita, yo la vi por meses. Y me dijo, tienes que meterte, interpretarme lo que está diciendo estas frases, ¿sí? ¿Por qué? Yo tenía que interpretar qué estaba ahí, ¿sí? Y esta palabra imitar está hablando de una mímica o una actuación.
Porque la realidad es que vemos y que actuamos. ¿Sí? Y dice, sed. ¿Sí? Sed imitadores. ¿De quién? De Dios. Ahora, aquí en este verbo siempre se usa de exhortación, y escúchenme bien, y se utiliza en tiempo continuo. ¿Sí? Sed pues imitadores. Está hablando de una continuidad, ¿sí? ¿Y qué está sugiriendo? Que se haga un hábito o una práctica constante. Eso es lo que está queriendo decir aquí, ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Parecernos a Él, caminar y volver a ver y decir, Señor, ¿cómo hago esto? Yo veo y ¿qué? Voy en esa dirección hacia lo que Él me habla, hacia lo que este libro me dice. ¿Sí? Porque la realidad es que yo tengo que imitar lo que Él hizo. ¿Sí? Y fíjense aquí la diferencia donde se voltea. ¿Sí? Y se voltea en el versículo adelante y dice, pero, ¿sí? Te dice cómo Él te ama, se entregó por ti, ¿sí? Que fue ofrenda y sacrificio. Eso es lo que tenemos que imitar, ¿Sí? Olor fragante. ¿Sí? Dices, ¿cómo? Porque la realidad es que nuestra vida debemos de andar caminando ¿en qué? En amor. ¿Sí? Sin amor, nada somos. ¿Sí? Y nos dice, pero como también Cristo nos amó, te amó a ti y se entregó por a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y fíjense cómo cambia el discurso. ¿Sí? Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, aún no se nombre entre vosotros como conviene, ¿a qué? A santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Sí? Dice, porque sabéis esto, ¿sí? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia que en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Dejamos de ser hijos de Dios, por nosotros que no nos introducimos y el pecado nos separa. ¿Sí? Porque a final de cuentas Él ya pagó, Él dio su vida a su único hijo a morir por ti, por amor a ti. ¿Sí? No hay nada que podamos hacer para llevarnos eso, más que caminar, imitar como Cristo anduvo, lo que Él nos dice. ¿Sí? Y esta palabra en donde estamos hablando, si se fijan en 2 de Tesalonicenses 3, versículos 7 al 9, dice esto: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos y ninguno de vosotros. ¿Sí? No porque no tuviéramos derechos, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo. ¿Para qué? Para que nos imitéis. ¿Sí? Muchas veces pensamos que el imitar, dices, no, yo me acuerdo que yo veía gente cuando yo era joven y yo imitar para mí era más fácil. ¿Sí? Yo podía ver las personas y muchas veces tú te das cuenta cómo un joven puede adoptar ciertas actitudes, puede adoptar ciertos ademanes. ¿Por qué? Porque está mirando.
¿Sí? Tú puedes ver un niño y un papá, o un hijo y el papá, y muchas veces caminan igualitos. ¿Sí? Muchas veces en sus formas, en sus gestos, parecen. ¿Sabes por qué? Porque el hijo ve, el niño ve. ¿Y qué? Imita. ¿Sí? A mí me ha pasado donde muchas veces no saben cómo es el impacto de los niños, que aún pensamos que ni siquiera ellos saben de nuestra existencia y te han visto. Y a lo mejor en detallitos se fijaron de cómo te arreglaste, de cómo arreglaste tu cabello, de cómo un joven traía unos zapatos o traías unos tenis X. ¿Sí? ¿Y qué quiere? Imitarte. ¿Sí? Juan 14:9 al 12 dice esto. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Sí? Permítanme tantito. Que creo que se los dije mal. Les dije Juan, ¿qué? No. Es tercera de Juan 1:11 y 12, perdón. Tercera de Juan 1:11 y 12. Dice: amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Sí. Juan 14:9 al 12 dice esto. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Le dice a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? ¿Qué le dice a Felipe? Dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Sí. Muchas veces esta palabra donde sed pues imitadores. ¿Sí? Fíjate a quién imitas, ¿eh? ¿Sí? Porque la realidad es que yo quiero imitar la fe de Pablo. ¿Sí? Yo quiero imitar ese fuego que él tenía, que no importando qué cosa, él dejaba todo a un lado y aún decía: lo tengo por basura. Yo quiero imitar su fe. ¿Sí? Yo quiero imitar la fe de otros hombres terrenales que los he visto conducirse, que lo he visto caminar, y yo digo: wow, eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Y muchas veces pensamos, porque la realidad es que pensamos que, es que somos diferentes. Sí, todos somos diferentes. Pero ¿sabes qué? Yo puedo imitar la fe y puedo decir: ¿sabes que ese fuego que tiene, yo lo quiero en mi vida? ¿Sabes que ese amor que tiene por la gente, yo la deseo en mi corazón? Sí. El ser hospedador es una habilidad increíble que la Biblia aún lo marca.
Y hay veces que yo me volteo y digo, Dios, enséñame, porque yo quiero imitar lo que este hombre, esta mujer, cómo son hospedadores. ¿Sí? ¿Cómo aman a la gente? ¿Sí? Y yo te quiero decir algo a ti. Imita lo bueno. ¿Sí? Imita a hombres de Dios, donde pueden decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero eso para mi vida. No quiere decir que eres igualito, pero yo puedo ver a Genaro, yo puedo ver a varios de ustedes, yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero eso en mi vida. Sí. Porque la realidad es que eso es lo que Dios hace en nosotros. Eso es el congregarnos, nos ayuda, nos anima, nos exhorta. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí esta palabra? Con estos versículos nos cambia todo, Sed pues imitadores de Dios. Y te dice cómo, como hijos amados. Sí. ¿Realmente te consideras hijo? Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Eres imitador de Dios? ¿Buscas imitarle? Sí. Si se fijan, viene pegado, va junto el final del capítulo 4 y entra al versículo 5, al capítulo 5. Del versículo 29 en adelante, no lo voy a leer todo, pero del verso 29 en adelante, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y te dice, antes sed, ¿qué? Benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y te dice ahí, sed pues imitador. ¿Se fijan? Por eso es importante. Sed pues imitador, ¿sí?, de Dios, como hijos amados. Y por eso hace esa diferencia después y te pone un pero en el versículo 3. ¿Sí? Y te dice cómo no o qué no imitar. ¿Sí? Te dice qué es, pero fornicario, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, ¿sí?, que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Dios. ¿Sí? Nadie te engañe. Amado, que nadie te engañe. ¿Sí? A Dios no le gusta nuestro pecado, Sí. ¿Qué es? Yo tengo que vivir una vida en santidad, Sí. Tomando y diciendo, renunciando a mí mismo y diciendo, haz la obra en mí, Dios, enséñame. Sí. ¿Por qué? A Él no le agrada nuestro pecado. Sí.
Y hoy en día el mundo está viviendo en pecado y cree cosa contraria. Sí. ¿Por qué? Ya lo leímos. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Dios no ama mi pecado. Dios dio a su único hijo a morir por mí. ¿Para qué? Él llevó todo ahí en la cruz. ¿Sí? Dice despojaos. La palabra de Dios dice despojaos del viejo hombre. ¿Sí? Porque a final de cuentas necesitamos tú y yo vivir caminando en el Espíritu de Dios. Sí. Caminando como hijos de luz. Sí. Yo te hago esta pregunta. ¿A quién representas? Sí. ¿Tú representas? Sí. A tu Padre Celestial. Todos fallamos, Todos tenemos errores. Pero ¿qué haces con ello, ¿Cambias? ¿O dices, ni modo? Sed imitador, Hay hombres, hay mujeres donde a mí me animan a decir, yo quiero más de lo que Dios tiene para mi vida, Porque hay áreas fuertes en cada uno de nosotros y hay áreas débiles en cada uno de nosotros. Sí. Pero ¿en quién pones tus ojos? No en quién es el más grande, no es el que más renombre, no es en la área de tu trabajo la persona que tú dices es que yo voy a imitarlo a él. Y no te importa perder cosas con tal de llegar a ese punto. Sí. Y quiero decirte a ti en esta noche, sé imitador de Dios. Sí. Sé imitador de Dios. ¿Sí? Que la palabra en nosotros haga un hábito, una práctica constante en nuestras vidas. Que nuestro día a día estemos caminando y practicando la palabra de Dios en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro corazón. ¿Sí? Y yo te quiero exhortar a ti en esta noche. ¿Sí? A que tú puedas crecer en este libro, en su conocimiento, y que tú imites, y que tú veas, y que tú camines hacia lo que dice la palabra de Dios para tu vida. ¿Sí? Observa, ve, camina en ello, ¿Sí? No nada más tengo que quedarme con el conocimiento de la palabra, sino este libro es práctico, amados. ¿Sí? Este libro es práctico, no es teoría, ¿Sí? Es práctico. ¿Cuántos de ustedes, y con esto termino, con algo tan sencillo, el amar a nuestro prójimo? ¿Sí? Y que a veces no es fácil. ¿Cuántos batallan con eso? ¿O soy el único? Aquí Genaro hasta levantó su mano. ¿Sí? Es práctico. No puedo decir, es que Genaro me hizo esto, no lo voy a amar. No, ¿qué dice la Biblia? Perdónalo si te hizo algo. O si yo le hice algo a él, me tiene que perdonar. Escúchenme algo, no es opcional, Quiero obedecer lo que dice la palabra, tengo que actuar, conforme lo que dice la palabra.
es práctico. Sí. Y yo te quiero animar, te quiero exhortar, ¿sí?, a que crezcamos en nuestro conocimiento en la palabra, pero aún más allá, que lo practiquemos, que lo vivamos, que pongamos en función lo que la palabra de Dios habla en nuestras vidas, ¿sí? Y que te dice: hey, hijo, anda en luz. No andes caminando en tinieblas. Cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú y yo, como hijos de Dios, tenemos una herencia eterna. ¿Sí? Camina en ello. Busca cada día más en tu vida conocerle y caminar en ello. ¿Sí? Si te fijas, yo no te estoy hablando como que yo ya aprendí todo, yo ya sé todo. No. Yo tengo que estirarme en áreas de mi vida donde yo necesito crecer, donde yo necesito observar y yo necesito, es que eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Y quiero decirte algo. Yo imito a hombres donde yo quiero imitar su fe, donde yo quiero ver y decir: ¿sabes qué? Mira a este hombre hasta los últimos días de su vida, cómo se condujo con Cristo, cómo mantuvo su vida, cómo mantuvo su fervor, esa sencillez, donde yo quiero eso. Sí. Ese es mi anhelo, amados. Sí. Y yo les digo, este versículo donde inicia, sí, viene consecuencia de lo del capítulo 4, Sí. Porque la realidad es que tenemos que vivir una vida en Cristo. Sí. Y yo te quiero exhortar a ti a que tú puedas conocerle a Él como tu Señor y tu Salvador. Y que puedas caminar como hijo de luz. Sí. Yo quiero orar por ti en esta noche. A lo mejor tú en áreas de tu vida sabes que necesitas luz en tu vida. Él las conoce. Pero yo te hago esta pregunta: ¿cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto a cambiarlas? ¿Está dispuesto a rendírselas al Padre? ¿O estás cómodo con ello? Padre, yo te pido en esta noche que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Dios. Señor, tú nos conoces. Tú conoces nuestro pensamiento, nuestro caminar. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú transformes nuestra vida. Señor, enséñanos a caminar como hijos de luz. Y Señor, si hay algo que te estorba a ti, Padre, yo te pido que tú trates en esta noche, Dios, con cada uno de nosotros. Y Señor, que tú traigas luz a su espíritu. Bendícelos en esta noche, Dios. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.